Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con la profesora Nancy Mota, quien es autora del libro De los Farallones al Cauca. Profesora, este libro hace parte de un proceso de investigación realizado en 10 cuencas hidrográficas del Valle del Cauca. ¿Cuáles son los interrogantes que motivaron esta investigación? A raíz del Programa de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental del Gobierno Nacional, que necesitaba estar ordenando las cuencas, entonces la CBC le solicita una consultoría a la Universidad del Valle a través del Centro de Estudios de Investigación de Socioeconomía, CIPSE. En el Valle del Cauca existen 56 cuencas, entonces 10 iban a ser analizadas por la Universidad del Valle. Se conformaron 5 grupos de trabajo, donde esos grupos de trabajo tenían a su cargo 2 o 3 cuencas. En ese momento estaba adscrita al Departamento de Historia y con profesores de Geografía formamos un equipo para empezar a estudiar la cuenca del río Cali y la cuenca del río Calima. Y a su vez nosotros nos dividimos entre Calima y Cali. Empezamos a hacer la investigación. Eso consistía en hacer talleres. Las 10 cuencas tenían que hacer talleres con cada uno de los coordinadores. Eso implicaba, por supuesto, estar en terreno, hacer recorridos por la cuenca. El proceso de planificación que el río Cali optó es que yo, como tengo la perspectiva de género, entonces íbamos a mirar desde una perspectiva de género qué pensaban las mujeres sobre el río y los hombres sobre el río, cuáles eran las actividades económicas que realizaban y cómo ellos veían este proyecto. Por otro lado, el profesor Oscar, que es ingeniero agrícola pero también geógrafo y hoy doctor en cuencas hidrográficas, entonces íbamos a mirar las dinámicas y yo era la encargada precisamente del proceso de participación comunitaria. En mí reposaba lo de los talleres. Entonces los talleres los programamos para el sábado, yo me iba con el profesor Buitrago y a veces con Estela Paredes a la cuenca los jueves, todo el día, desde las 6 de la mañana hasta más o menos las 8 de la noche, y visitábamos la parte baja, media y alta de la cuenca. Comenzamos por la parte alta, que significa el Saladito, Lidia, Leonera, Pichindé, los Andes. Luego la parte media, que corresponde al Aguacatal, que tenía que ver con La Elvira, con La Paz, con Montebello. Y la parte baja, que implicaba entonces la Comuna 1, la Comuna 2, la Comuna 3, la Comunas 4 y 6, ya en la parte urbana. Además, porque el río Cali estaba también administrado por 3 entes, que eso era también muy interesante. La parte alta estaba administrada por parques nacionales, la parte media manejada por CBC y la parte baja, que es el urbano, por el DACMA. Entonces había que también hacer una concertación entre las instituciones y nosotros como Univalle como un equipo coordinador y un equipo en el cual dinamizaba la propuesta para que la gente en el taller pudiera responder a unas ciertas lógicas y nosotros a aprender a conocer con el biólogo, con la ingeniera sanitaria, el economista, las condiciones de la cuenca. El libro se enfoca en la cuenca del río Cali. ¿Cuáles son las características de esta cuenca y del territorio que recorre? En la parte alta del río tenemos páramo de niebla. Y uno va a decir, ¿cómo así? Eso es arriba, bien en la parte alta, donde tenemos en la Leonera, que además se subdivide, en los Andes, que además se subdivide en Cárpatos y Peñas Blancas. Esos son bosques de niebla. Y allá nace el río. El río es alimentado por la serie de microcuencas que existen en estos lugares y esos son unos lugares preciosos. Recorrimos toda la cuenca, miramos cuál era la población residente en esa parte alta. Tenemos una zonificación ecológica, por supuesto, donde podemos plantear que la parte media y la parte alta tiene bosques de niebla
luego se van a tener bosques intervenidos, donde ya se encuentra la población que está explotando los suelos y hay una agricultura intensiva, y sobre todo que en la cuenca media, que tiene que ver con Montebello, pues no tenemos allí agua, desafortunadamente. Es una intervención muy tremenda, sobre todo por la minería también, pues contamina todo esto. Es muy interesante conocer la biología, las condiciones hidrológicas, y las condiciones hidrológicas del río son muy buenas, por lo menos en lo que corresponde a la parte alta, es decir, lo que implica los Andes, La Leonera, Pichindé y Felidia. Entonces, nos permite también saber cuáles son los actores que residen a lo largo de esta cuenca, por lo menos en la cuenca media y alta. Son campesinos con buenas hectáreas de tierra, entonces tenemos unos campesinos medios, tenemos minifundios, y hay un buen tratamiento, hay un manejo de las aguas residuales por parte de las mujeres y de los hombres. La tala, de todas maneras, en esa época, en el 2008, era muy fuerte. Cuando hablamos de actores e imaginarios, ¿cuáles eran las situaciones ambientales que nos interesaba conocer en la situación del río Cali por los niveles de contaminación y a qué se debían esos imaginarios? Entonces, por ejemplo, hacíamos la correlación en que las mujeres consideraban que no se debía de talar, que más bien entonces establecer otras estrategias económicas, y los talleres que apuntaban a visión de futuro, ellos decían que se pavimentara la vía que va de Cristo Rey para arriba, y nosotros les hacíamos ver que si se pavimentaba la vía y se hacían una serie de infraestructuras, iban precisamente a socavar todos los farallones, además de que estábamos encontrando que la gente que de la parte baja del río o de la ciudadanía de Cali o los desplazados, pues estaban impactando negativamente cuando ellos estaban tratando de establecer una buena relación, una huella ecológica amigable con el río. Cosa muy diferente cuando encontramos entonces la parte baja del río, que implica las comunas 1, 2, 3, 4 y 6. Y ya al pasar la comuna 4, que implica Berlín, la isla, ya tenemos de nuevo contaminación fuerte en el río, porque ya tiraban zapatos almarios, se convertía en el patio trasero de las casas, de las viviendas. Pues vamos a encontrar que el río está en unas pésimas condiciones. En la comuna 6 nos vamos a encontrar también con algo interesante, y es que a pesar de que ese río ya está completamente contaminado, vamos a tener una agricultura urbana. Tenemos un jardín adelante, entramos, está la casita, y después tenemos naranjales, tenemos mandarinas, tenemos palmas, y luego el río Cali completamente contaminado. Y en algunos teníamos cerdos, había contaminación por las cocheras que tenía sobre todo una persona, o habían también pequeñas fábricas familiares y los residuos iban al río Cali. Es decir, no hay una racionalidad ambiental por parte de los caleños y de los residentes en Cali que van a tocar y van a impactar este ecosistema hídrico tan importante para la ciudad. Crecimiento económico, industrialización y empleo. Una visión heterodoxa sobre el desarrollo de Colombia y el Valle del Cauca. Autores: Carlos Humberto Ortiz, José Ignacio Uribe. Como en el cuento de Kafka, la economía colombiana sufrió una metamorfosis en la década de los 70. Nuestra economía se transformó progresivamente en animal rastrero. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Una exploración a la dinámica empresarial en Quibdó, departamento del Chocó. Autores: José Reinaldo Sabogal, Juan Carlos Aristizábal y Hernando Uribe. El departamento del Chocó es el único con costas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Su territorio alberga una de las mayores riquezas en fauna, flora, recursos minerales y reservas hídricas que le permiten entrar al siglo XXI como una potencia mundial. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El río Cali es un eje en torno al cual se ha desarrollado la ciudad. Históricamente, ¿cómo ha sido este proceso? El río pasaba por donde hoy es la ermita. El río tenía esa curvatura. Igual el río llegaba donde hoy es la Tertulia. O sea que era un eje bastante amplio. Es en el siglo XVII y XVIII, en la época de la colonia, cuando los burgomaestres españoles y criollos empezaron entonces a correr el río y a estar interesados para poder entonces desarrollar la Cali colonial. Y por supuesto empezaron a empujar al río donde se encuentra hoy. Empezaron desde ese momento. Realmente eso viene a ocurrir mucho más a partir de los años 60 del siglo XX. El río, si bien no fue tan interesante, no fue, digamos, como el eje principal, ya tiene una real importancia, es a principios del siglo XX con la expansión urbana, con la constitución de Cali como capital del Valle del Cauca a partir de 1910 y con la constitución entonces de San Antonio, La Merced, El Vallado, que era San Nicolás. La expansión entonces se requiere. Allí es donde viene a cobrar importancia el río y por lo tanto hacerle senderos y por lo tanto entonces que fuera una imagen paisajística. Sin embargo, no se le da el tratamiento como los ríos europeos. Los españoles y los criollos no le dan esa misma importancia, pero sin embargo, el mismo río
y la gente ubicándose al lado y lado, le va mostrando su belleza. Por otro lado también, como nos acompaña el Puente España, el Puente Ortiz, todos estos se empiezan a construir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces son construcciones recientes, son construcciones republicanas y con una arquitectura republicana del siglo XIX. Entonces se empieza a dar como un espacio de mayor vitalidad y se convierte entonces en un eje central. Pero eso cobra importancias recientes, más o menos a partir de 1920. Planificación es uno de los conceptos que toma como referente este estudio. ¿En qué medida ha sido planificado el uso y la relación que tienen los habitantes de Cali con esta cuenca? Parques Natural Farallones implicaba entonces una planeación para el ordenamiento de la cuenca en la parte alta. CBC era planificar con su oficina de planificación para la parte media de la cuenca del río y el DAGMA para la parte baja. Había incongruencia entre estas tres instituciones. El hecho de hacer esta interventoría y por lo tanto también el estudio implicaba cómo ellas tres se iban a articular. Y por otro lado, la población, cuáles eran sus actividades económicas y los actores presentes. Entonces eso implica un proceso de planificación y empezar a generar situaciones ambientales por cuestiones forestales, por cuestiones hídricas, por cuestiones de manejo del río, por cuestiones sociales. Por otro lado, Parques prohibía tener una economía agrícola o pecuaria en la parte alta, entonces eso genera pobreza o fraccionamiento de la tierra para irla estando vendiendo y por lo tanto más impuestos para Cali. Una serie de anomalías que las llamamos como situaciones ambientales y que en ese proceso de planificación lo que queríamos a través de los talleres era que la misma gente dijera cómo podía ordenarla, cómo podía trabajarla, cuáles eran las soluciones y qué proyectos económicos se podrían generar más adelante para mejorar las condiciones de vida de esta población residente a lo largo de la cuenca. Igual para la parte baja implicaba era una conciencia ambiental. Una experiencia bonita es que nos reuníamos en la Comuna 2, entonces veíamos que teníamos clínicas, entonces visitamos a los directores de las clínicas para mirar cómo ellos tenían una gestión ambiental y cómo eran los desperdicios hospitalarios y a dónde iban a dar. Claro, cuando le mostramos el río arriba, cuando mostrábamos las deficiencias en términos de salubridad, la huella ecológica que ellos nos imparten a nosotros, pero que de aquí para arriba es cero, que es nada, lo que hacemos es dañar, los médicos se quedaban asombrados. No se daban ni cuenta dónde eran arrojados todos esos residuos hospitalarios. Era, digamos, como equipo de trabajo de la Universidad del Valle, sensibilizar tanto a la parte alta, media y baja de la población, de los actores y actoras sociales residentes en la cuenca, pero también a los actores institucionales que tienen relación con el río Cali, que también tuvieran una conciencia. Entonces la planificación lo que permite es prever estas circunstancias para planificar proyectos para que la gente pueda entonces trabajar. ¿Cómo impacta o afecta el río Cali las actividades que realizan los habitantes cercanos a la cuenca? La gente no tiene unas prácticas ambientales adecuadas, por supuesto impacta los suelos y los recursos naturales y ellos a su vez por estar deteriorados por esta población, pues impacta a los mismos sujetos sociales. Entonces eso es un ir y venir en términos negativos por parte de la población. Lo que resta es generar una conciencia ambiental, tener un manejo adecuado del recurso hídrico, pero también del suelo, de la fauna y de la flora. Estábamos mirando cómo la fauna endémica del Valle del Cauca y del río Cali pues se estaba perdiendo. Y si hacíamos talleres en los actores institucionales con los profesores, los estudiantes, y hacer conciencia de muchos de esos profesores que están en Golondrinas, en Montebello, en La Paz, en La Castilla, en Felidia, en La Leonera, etcétera, para que puedan trabajar con los niños
los padres de familia para poder entonces tener mejores conductas. Infortunadamente, pues al día de hoy tenemos ya no solamente tala, sino manejo de mercurio y manejo de minería, pero esto también obedece al capitalismo, este capitalismo salvaje que hace que la gente de acá, de Cali, residente en Cali, pues vaya a buscar a los farallones de Cali el sustento. Eso está muy bien en la medida en que no contaminaran, en que no impactaran, pero el hecho de que para poder obtener oro, pepitas de oro pequeñitas, estén utilizando mercurio en el río Cali, que alimenta entonces buena parte de una población, me parece que es bastante triste. No tenemos todavía una conciencia ambiental de los residentes en Cali y hay que hacer campañas al respecto. Fundamentos de circuitos eléctricos número 2. Autores: Eduardo Marlés, Jairo Palomino y Hernando Sierra. Este libro es el resultado de la recopilación de diversos materiales publicados durante el curso de Circuitos Eléctricos 2, correspondiente a los programas de pregrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Dinámica de rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual. Autores: Elena Konovalova, Misael Rivera. En el presente libro se publican los resultados del estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan las particularidades de la formación de la función menstrual y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nancy Mota es una antropóloga, es mujer, es compañera, un ser humano como todos los seres mortales. Una profesional, docente por supuesto, y me debo a la docencia, a mis estudiantes y a la investigación.
hay dos situaciones que se marcan. Cuando yo estaba en el Colegio de la Sagrada Familia, por el mes de mayo precisamente se hablaba sobre las misiones y nos mostraban las monjas de la Providencia en ese colegio, las mujeres misioneras que estaban en distintos lugares llevando la palabra de Dios en un momento dado, pero organizando a las comunidades para el mejoramiento de ellas. A mí me llamaba muchísimo la atención en ese sentido, pero sabía que religiosa no iba a ser, que monja no iba a ser. En la casa me socializaron como para que fuera médica. De todas maneras me presenté a medicina en las universidades. No quedé en la del Cauca inicialmente, pero yo me fui para la del Cauca a mirar qué otras disciplinas podía establecer y entonces descubrí antropología, miré el currículo, miré el pensum, miré que habían salidas de campo, que había que ir ante comunidades indígenas y entonces eso como que me llamó muchísimo la atención. Decidí hacer los estudios de antropología, me olvidé completamente de la parte de medicina y además porque descubrí que la antropología era muy completa porque tenía que trabajar biología, tenía que trabajar medicina, tenía que trabajar economía, tenía que trabajar religiosidades, simbolismo y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces el hecho de matricularme en antropología, que tengo que fue algo fortuito, me determinó en mi carrera y por supuesto yo siento la antropología por mis venas, eso sí yo lo he sentido y soy de las docentes que inyecta a sus estudiantes el amor por la etnohistoria, la antropología y que si pueden hacer maestrías en antropología, que lo hagan. He logrado que muchos estudiantes estén haciendo hoy en día sus maestrías. El hecho de estar en la Universidad del Valle me permite hacer lo que a mí me gusta, que es hacer consultorías, que implica trabajo de campo con las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas y rurales. Por otro lado, la investigación, que implica hacer ese terreno, pero también explorar, innovar, generar masa crítica, hacer análisis teóricos llevados a la realidad, el puente entre la realidad empírica y la conceptualización y la teoría, que es el método científico. Eso a mí me gusta y por lo tanto la Universidad del Valle es un buen desarrollo para aquellas que estamos desde esa perspectiva.